Con la fiscal Sofía Cornejo, que tiene a su cargo un área novedosa y que indudablemente estamos viendo que hay muchísimo trabajo. Estamos hablando del ciberdelito y la hemos invitado porque hemos tenido una noticia relevante en estos últimos días, pero queremos ver cuál es, el panorama con un poco más ampliado, ver qué está pasando con el ciberdelito, cuáles son los más comunes. Y la pregunta que les anticipaba en la presentación, si es que ha crecido el ciberdelito o han crecido las denuncias del ciberdelito. Sofía, gracias por estar con nosotros como siempre, muy amable. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, empezamos por el tema de la AFIP, que nos ha dejado muy preocupados. Son 80.000 claves fiscales que se han filtrado. ¿Esto es una falla del sistema de AFIP o es fallas de los nuestras, digamos, en la forma que tenemos las claves? A ver, yo no podría opinar porque no lo conozco a fondo, sé lo mismo que conocemos todos, que es lo que salió en los medios. Sí puedo asegurarnos de que lo que son incidentes de ciberseguridad o ciberataques, es decir, para explicarlo de una manera más simple, por ahí hackers que intentan meterse y logran meterse o ingresar en bases de datos, ¿sí?, de distintos organismos, públicos, privados, con el objeto de ¿qué? Justamente de extraer estas claves, contraseñas, etcétera. Eso se da y es una realidad. Muchas veces depende del factor humano, por ejemplo, no sé, a las empresas se les recomienda que tengan siempre capacitación en ciberseguridad porque muchas veces el phishing, es decir, como quien dice, esta pesca o este enganche que nos mandan los hackers a través de un mail, a través de un link o lo que fuera y nos engañan, nos hacen hacer clic en no sé, nos dicen descarguen la factura del teléfono, descarguen tal cosa o miren tal propaganda, uno hace clic y uno no se da cuenta que ahí está descargando por ahí un malware, o sea, algún tipo de virus que infecta el sistema y lamentablemente sin querer estamos metiendo en el sistema a la compañía. Entonces muchas veces tiene que ver con factores humanos de que sin querer algún empleado, alguna persona que trabaja ahí sin querer hizo clic donde no debía. Y muchas veces sí tiene que ver con fallas en la seguridad de los sistemas de las mismas empresas, públicas, privadas, personales, ¿sí? Todos, ninguno está exento. Por eso el tema de la ciberseguridad es tan importante y por eso es que hay que estar siempre atentos a ir, como quien dice, parchando, ¿sí? Como todo el mundo me dice, cuando el celular o la computadora te dicen que hay que actualizar, ¿hago clic o no? Sí, actualicen. ¿Por qué? Porque justamente es la empresa de tu telefonía o de tu sistema o lo que fuere que va parchando, ¿sí?, las pequeñas fallas que pueda tener en ciberseguridad y con eso uno está cada vez más protegido. En el caso de las estafas en las cuentas de los bancos, por ejemplo, suele pasar, no sé si es la mayoría de los casos, que llegan a través de un mail, que con un mensaje del banco, supuestamente, uno hace clic y se supone que ahí empieza todo. Esa gente que denuncia esto, digamos, no sé si lo denuncia ahí, lo denuncia en Defensa del Consumidor o ante quién, ¿eso es una falla del banco porque permite que ese clic en ese mail, digamos, abra la cuenta o es una falla del usuario, digamos, del dueño de la cuenta? Yo entiendo que cuando uno hace clic en donde por ahí, engañado en definitiva, porque a uno le mandan un mail simulando ser alguien que no es, o un mensaje simulando, suplantando identidad ya sea de una persona o de una entidad bancaria o comercial o lo que fuere, hay mucho de responsabilidad de uno, pero tampoco nos podemos achacar la culpa a nosotros como usuarios, porque en definitiva uno está acostumbrado más a confiar, ¿sí? Pero hay una realidad, la entidad, no hablemos de bancos, hablemos de cualquier entidad, porque pasa con todas las empresas, con todas las entidades, ya sea públicas, privadas, tampoco pueden estar controlando qué es lo que se hace por fuera, ¿sí? Es decir, un mail que me llegara a mí, del hacker a mí, simulando que es X entidad, ¿qué culpa tiene la entidad de que este hacker me mandara a mí? Por ejemplo, hablando de mí, hablamos de un montón de personas. Tengamos en cuenta que lo que es la interacción en Internet tiene esto de que es masiva. Es decir, el hacker puede estar sentado en su casa y con un clic nos mandó el phishing, el mail con el phishing, a millones de personas. Con que un 5%, un 1% caigamos, ya es negocio para él. Entonces hay toda una crítica por ahí a las entidades, como digo, públicas, privadas, lo que fuere, pero yo sé que hacen esfuerzos grandes, no lo de ninguna en particular, pero sí hacen esfuerzos grandes para poder contrarrestar todo, pero no pueden cubrir todo. Por eso es mucha responsabilidad de uno tener en cuenta y estar siempre atentos
A ver, yo cuando empecé esta fiscalía empezamos hace 1 año y 2 meses y las primeras estafas eran las típicas de me mandaron y me pidieron que le pase los 6 códigos y yo le pasé, y que los 6 números del código y yo le pasé, cuando en realidad decía que no le pase. Y pasó 1 año y pico y sigue pasando lo mismo. No es que... entonces yo creo que tenemos que empezar a tener cuidado nosotros también y a protegernos, ¿no? A hacer por ahí, como digo siempre, lamentablemente la era de la desconfianza. Todo lo que nos llega por internet, por el tema del anonimato también, que uno puede fingir ser quien no es atrás de una pantalla, hace que tengamos que pensar un poquito más y ser un poquito más desconfiados. Hemos visto en estos últimos tiempos muchas actuaciones, en el caso de la Fiscalía, en distintos lugares de la provincia, respecto del grooming, digamos, este ataque a menores de edad. Y el tema es, ¿ha crecido mucho este delito o han crecido las denuncias? ¿O las dos cosas? Yo entiendo que es verdad la pandemia y la vida y esta mudanza del escenario físico, de la vida física o analógica, como se le llama, al escenario, que no me gusta decirle virtual, porque lo que es virtual uno da como entender que no existe, ¿no? Y todo lo que pasa en internet sí existe. Entonces hablo de un escenario online. Esta mudanza, este cambio de escenario, hizo que los chicos, sobre todo los adolescentes y los niños, estén más imbuidos de lo que es la cultura de internet. Entonces pasan mucho tiempo ahí. Nos pasó, y eso es algo medible, que cuando empezó la Fiscalía teníamos muy pocas denuncias de grooming. Grooming es una palabra que es verdad, es muy poco amigable. Cuando uno habla de grooming nadie entiende de qué estamos hablando. Más fácil es por ahí decir acoso de mayores de edad a menores de edad a través de la red. Y este acoso implica este contacto, ya sea a través de redes sociales, cualquiera fuera. Generalmente los más chicos usan Instagram o TikTok. Hay mucha captación de niños por parte de los groomers, de estos acosadores, en lo que son los videojuegos online, Free Fire, Roblox, y eso uno lo ve todos los días cuando va a los colegios, ¿no? Y nos pasó que al principio no teníamos denuncias casi de este delito, de este acoso del grooming, y cuando empezamos a visibilizar el año pasado lo que estaba pasando, empezamos a ir desde la Fiscalía, y este año vamos a volver a hacerlo, ¿no? 1 vez por semana, ir a un colegio de la provincia para hablar de estos temas de grooming, de protección de datos personales, de ciberbullying, de distribución de material de abuso sexual infantil. Nos pasó que cuando empezamos a salir a los colegios, las denuncias empezaron a llover, por decirlo así, hablando mal y pronto, y hoy en día no hay día en que no tenga 1 o 2 personas, madre o padre, viniendo a la Fiscalía a plantear un caso de estos. ¿En qué porcentaje se resuelven estos casos? Digamos, ¿hay una media establecida? ¿Cómo es? Yo les podría decir que en este momento tenemos dos casos, dos situaciones. Una en donde el groomer, es decir, el acosador, no está en Argentina. Entonces, llegar a quién está detrás de la pantalla, quién está detrás de ese perfil de Instagram, quién está detrás de ese perfil de WhatsApp o lo que fuere. Es simple, las herramientas de investigación son simples, no hay que hacer mucho para poder llegar, es decir, pedir solamente información a la empresa, ya sea a Meta, el grupo Meta, para lo que es Facebook, Instagram, WhatsApp, o a la empresa que correspondiere, e inmediatamente contestan quién está detrás, aunque finjan la identidad, pongan foto falsa, pongan nombre falso. Cuando están en otros países, a través de Interpol, nosotros remitimos. Primero lo que se hace es brindar contención, ¿no? a lo que son los niños y sobre todo a los padres, porque los padres, lo primero, las madres más que nada, vienen preocupadas sin entender mucho qué está pasando, por qué su hija se dejó envolver y embaucar por esta otra persona que no conocía. Muchas veces los niños mandan fotos, mandan videos. A ver, para explicar un poco en qué consiste, implica un contacto que un mayor de edad hace a un menor de edad, y aprovechándose de todo lo permeables que son los niños, manejables, los empiezan como a embaucar de tal manera, a envolver, que terminan amenazándolos si es que no les mandan fotos íntimas o videos íntimos. A veces piden encuentros también, ¿no? Y muchas veces los niños, en la mayoría de los casos, sí mandan fotos, sí mandan videos. Nos tocó de niños o niñas decir, digo niñas porque el caso que tocó, que decía que estaba enamorada de la otra persona sin haber sabido dónde estaba, ni quién era, ni nada, pero es lógico porque es el desarrollo lógico del ser humano, ¿no? Que a los
12, 13, 14, tiene ciertos intereses. Y cuando pasa que está en otro país, nosotros mandamos a Interpol y se le avisa por Interpol al país que corresponda, así como nos llegó a nosotros. Había una víctima de Chile que hizo la denuncia en Chile, nos llegó el groomer estaba aquí en Salta, llegó aquí en Salta y ya está condenado. Entonces, la cooperación internacional es muy importante. En este caso, caso del groomer, digamos que está en otro país, el objetivo es conseguir material, esto nos decía, fotos íntimas o videos íntimos destinados a pornografía infantil, por ejemplo. Justamente es eso, las redes de pedofilia, y yo siempre hago esta disquisición, cuando hablamos de pornografía siempre hablamos de mayores, material para mayores, para adultos y hecho por adultos. Cuando hablamos de niños, hablamos de lo que es material de abuso y o explotación sexual infantil, como para diferenciarlo, ¿no? Y es nada más que para eso, ¿sí? Cuando están en otros países, porque no es que buscan un encuentro físico real, lo que buscan es eso. ¿Por qué? Porque la red de pedofilia, la moneda de cambio más común es el material. Entonces yo, para poder ingresar a un grupo, ya sea de Telegram, a un grupo de una red peer-to-peer o a través de la dark web, en donde se maneja este tipo de material, o donde se cambia, se intercambia este material, yo tengo que tener material inédito. Entonces, de esta manera lo producen. Muchos también es solamente para autosatisfacción y nada más, porque tienen ese amor, no sé cómo llamarlo, pero bueno, tienen... En el caso de la provincia, por lo que nos decías, en el caso, si el groomer está en la provincia, se le detecta rápidamente. Inmediatamente se realiza los procedimientos que corresponden, que tiene que ver con detención, secuestro del dispositivo, análisis de dispositivo, declaración del menor o la menor en circuito cerrado de televisión, o sea, la cámara Gesell, y se busca una pronta condena lo más rápido posible. En este caso, ¿cuál es la recomendación para este tipo de delitos, para el caso de los groomer? Sobre todo los padres que, como no podemos estar 24 horas, digo no podemos porque yo soy madre de 2 adolescentes, no podemos lamentablemente, o bueno, está bien que no estemos 24 horas al día atrás de ellos, ¿no? Para los más chicos hay lo que se llaman control parental, es decir, son aplicaciones o programas que nos permiten tener un control de lo que nuestros niños hacen, ¿sí? A través de internet. Se llaman control parental. Ya cuando son un poco más grandes, aunque uno esté 24 horas al día pendiente, hay momentos que van a encontrar en que no vamos a estar. Entonces mucho tiene que ver con enseñarles a ellos y explicarles cuáles son los peligros y los riesgos de internet. Eso es lo que nosotros en la Fiscalía tratamos de hacer con los colegios. Que sean ellos los que tengan el poder de que si alguien les está diciendo algo que no les gusta, apagar, bloquear, avisar, no borren nada porque es evidencia que a la Fiscalía no sirve, pero que tengan los adolescentes, sobre todo, y la capacidad de ellos poner el freno. Y lógicamente siempre como padres estar abiertos a poder detectar algún cambio. Si su hijo cada vez que uno entra al cuarto, esconde el celular, estar un poco atento. Si su hijo está conectado durante las horas de la noche, la madrugada, no desconfiar, pero sí estar un poco atento, porque son los típicos horarios, o si lo ve más disperso, o si cambia el humor. Son pequeños tips que por ahí las guías, ¿sí? que no lo digo yo, sino las guías internacionales de detección del grooming nos enseñan en qué tenemos que estar atentos como padres, como adultos, ¿no? Sofía, gracias por acompañarnos como siempre, muy amable. No, a ustedes, muchas gracias. Hasta cualquier momento.